Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a trabajar esta osita bebé. Voy a utilizar la gel textil como base. Vamos a pintar el moño. Entonces vamos a aplicar esta gel textil para que nos corra bien la pintura. Estoy utilizando un pincel número 2. Voy a aplicar el rojo carmín satinado. Estas pinturas tienen brillo, son brillantes, con un blanco satinado. El rojo carmín lo voy a aplicar donde va la sombra y el blanco donde va la luz. Aplicamos sobre la base del rojo y vamos difuminando. Si no tienen la opción de estas pinturas, pueden utilizar las mate. Vamos a hacer sombra aquí en esta parte, en esta entrada del moño. Y en esta parte va luz. Difuminamos bien. Aplicamos en esta área. Y el blanco en la luz. Como pintamos este lado, pintamos el otro. Les dejo esta guía para que pinten igual el otro lado. Luego que ya hemos aplicado el rojo y el blanco, difuminamos bien. Y vamos a aplicar en esta área la sombra del moño. Y vamos a resaltar un poquito más la luz. Voy a utilizar este tono vino. Vamos a tomar poca cantidad, aplicamos en la sombra del moño. Por donde iría la parte de adentro. Ahora voy a pintar la flor, voy a utilizar un lila o un morado satinado. Y aplicamos el lila donde va la sombra y el blanco donde iría la luz. Difuminamos y así vamos a ir por todos los pétalos. Tratando de no oscurecer mucho la flor. Esta parte iría sombra y el resto en luz. En el centro iría la sombra en este pétalo y el resto en luz. Voy a utilizar un pincel liner para delinear la flor con el mismo lila o morado.
Ahora vamos a pintar el centro. Voy a utilizar un amarillo satinado primario con un café oscuro. Voy a realizar la parte que iría como en sombra, en punticos. Y luego con un blanco mate vamos a iluminar un poquito el centro, también con punticos. Ahora vamos a continuar con el moño, con el mismo tono rojo carmín satinado. Vamos a realizar la sombra. Con el blanco satinado voy a iluminar. Difuminamos. Recuerden que siempre antes de pintar utilizo la gel textil como base. Esta parte iría en luz. Difuminamos bien. Aplicamos en toda esta área que iría en sombra el rojo carmín. Y el vino para profundizar. Difuminamos, tocamos blanco y difuminamos. Siempre que vamos a difuminar limpiamos el pincel para quitar el exceso de pintura y podemos difuminar bien. Ahora voy a aplicar en esta área la sombra y la luz. Vamos a ir subiendo el tono. Y difuminamos. Recuerden que si van a utilizar un blanco mate, deben aplicar poca cantidad y no entrar mucho al tono oscuro para que no se ponga rucio. Aquí vamos a definir bien la sombra y la luz. Y aplicamos el vino para profundizar la sombra. En esta área también vamos a colocar sombra. Y con el vino profundizamos. Ahora vamos a trabajar la cinta. Esta parte iría en sombra y el resto en luz. En esta parte iría sombra. Lo mismo en esta área. Vamos a dejar una luz en los extremos. Y difuminamos.
Aplicamos la sombra con el vino tinto. Ahora vamos a trabajar esta parte del biberón, la cinta. Aplicamos donde iría la sombra el rojo carmín y el resto con el blanco para iluminar. Iluminamos esta área. Igual esta parte va en sombra. Y esta parte. Aplicamos luz con blanco. Y profundizamos con el vino. Voy a utilizar un morado, el mismo que utilicé para la flor, para esta área del biberón. Y aplicamos blanco satinado para resaltar la parte que va en luz y difuminamos bien. De la misma forma vamos a pintar el otro lado y aplicamos blanco en el centro. Definimos bien los bordes. Y vamos a aplicar blanco para no dejar perder la luz. Difuminamos con un pincel chino para que nos corra bien la pintura. Esta parte iría en sombra. Aplicamos el morado y iluminamos bien esta parte. Vamos a pintar esta área. Estoy utilizando el mismo rojo carmín. Aplicamos en los dos lados y en el centro iluminamos. Y aplicamos un poquito de blanco mate en esta área para iluminar bien. Lo mismo en esta área. Difuminamos a los lados. Ahora vamos con la parte interna. Vamos a aplicar sombra en esta área, dejando una parte en luz, y con blanco empezamos a aplicar en la parte donde iría la luz. Vamos a diferenciar acá en la parte del frente la luz y la sombra.
Con el pincel chino difuminamos. Estoy utilizando un pincel número 2 chino para difuminar, que nos corra bien la pintura. Toda esta área iría en luz. Vamos a ir intensificando los tonos y difuminando. En esta área aplicamos, con el liner aplicamos la sombra y con vino reforzamos la sombra, igual en esta parte. Poca cantidad para que no se nos oscurezca. Difuminamos. Ahora voy a empezar con el biberón. Vamos a aplicar un ocre, un amarillo ocre, y con un café vamos a dar la sombra más o menos hasta la mitad. Difuminamos. En toda esta área vamos a aplicar un poco de café y difuminamos. Vamos a trabajar ya la parte en sí de la osita. Empecemos con esta parte de la oreja, aplicando el amarillo ocre y toda esta área. Con un café ocre claro damos la sombra. Toda esta área iría con sombra. Difuminamos con el pincel chino. Vamos a ir intensificando el tono. Vamos a definir esta parte de la oreja y difuminamos. Que no se nos vea la diferencia ahí entre los tonos. Con un chocolate voy a intensificar la sombra. Limpio el pincel y difumino bien. Vamos a dar un poquito más de luz en esta parte con el amarillo ocre. Ahora voy a aplicar la gel textil en toda esta parte y voy aplicando el amarillo ocre.
Toda esta área iría en luz con blanco. Estoy utilizando un blanco mate aquí. Igual esta área estoy utilizando la gel textil primero. Y vamos a aplicar el amarillo ocre en toda esta área. Igual en esta área voy a aplicar blanco mate. Y empiezo a integrar los dos tonos. Ahora con el café ocre voy a intensificar esta parte que da en sombra. Toda esta área. Y voy difuminando de una vez con un poquito de amarillo. Vamos intercalando los dos tonos. Sin dejar perder la luz. Aplicamos blanco y ocre, que vamos a ampliar un poquito la luz. Continuamos en esta área debajo de la flor y el moño, aplicando el café ocre. Y difuminamos. Ahora esta área de aquí también vamos a intensificar la sombra con el café ocre. En esta parte también aplicamos un poco de café. Y amarillo ocre en esta área. Vamos integrando los tonos. En esta área también vamos a utilizar el café ocre. Yo utilizo el pincel plano número 2 para definir estas partes que son más pequeñas, y con el pincel chino difuminamos. Esta área también va en sombra. Aplicamos café ocre. Definimos bien esta parte. Y empezamos a aplicar el chocolate en las áreas donde apliqué el café ocre, tratando de no tapar la parte que van luz, y difuminando muy bien. La difuminación es la clave para que nos quede muy bien terminado el proyecto.
se nos vea bonito. Es muy importante que no se nos vean los cambios de tono para que se nos vea un trabajo bien terminado. Nos demoramos un poquito más, pero queda un trabajo muy bien terminado, muy bien difuminado, que es básico en la pintura en tela. Igual esta parte vamos a aplicar chocolate en las áreas donde apliqué el café ocre. Toda esta área con chocolate. Hay que tener mucho cuidado con los tonos que son muy oscuros, porque nos pueden, si aplicamos mucho, nos pueden dañar el área que va en luz y no nos quedaría bien. Ahora voy a utilizar el salmón en esta parte de la orejita con un pincel número 2 y blanco mate en la parte donde iría la luz. Aplicamos ocre en esta área. Y el café ocre donde vamos a acentuar la sombra. Vamos a iluminar un poco esta parte. Aplicamos café y el chocolate donde va la sombra. Y difuminamos. Esta parte también le aplicamos un poco de café ocre y difuminamos bien. Vamos a intensificar bien esta parte que va encima. Ahora voy a utilizar un gris mate para esta parte de los ojitos. Vamos a dar un poco de sombra aquí en esta área para que se nos vean bien las pestañas que les vamos a realizar. Difuminamos. El otro ojo igual. Y aplicamos en toda esta área blanco mate. Vamos a utilizar negro para la nariz. Aplicamos plano sobre toda la naricita. Definimos bien los bordes. Con el gris vamos a dar un poco de sombra en esta área. Y difuminamos con un poquito de gel textil. Con un blanco mate voy a dar luz en esta área. Vamos a aplicar varias capas hasta que nos dé bien la luz. Y con el liner voy a colocar estos punticos para resaltar aún más la nariz. Los ojos voy a utilizar esta parte
que va en negro. Definimos bien. Aplicamos gris en esta parte. Con negro definimos bien todo el ojo. Y realizamos las pestañas. Igual vamos a hacer el otro ojo de igual manera. Tomamos poca cantidad. Seguimos el proceso hasta que nos queden a gusto las pestañas. Voy a dar luz con blanco mate. Igual el otro ojo. Con un poquito de salmón voy a hacer esta parte que va debajo de la nariz. La boquita utilicé el gris con un poquito de salmón. Y con un pincel chino redondo número 2 vamos a poncear para hacerle esa parte de pelito con el mismo blanco mate. Vamos a ir ponceando toda esta área. Vamos a continuar con el cuerpo. Toda esta área vamos a aplicar el amarillo ocre y en la sombra el café ocre. Toda esta área iría en sombra. Vamos a dejar en el centro la luz. Difuminamos y aplicamos chocolate en el área donde aplicamos el café ocre. Recuerden que es poca cantidad. Y difuminamos con el pincel chino. Ahora vamos a pintar la manito. De igual forma que voy a pintar esta mano, ustedes pintan la otra. Estoy aplicando el gel textil, luego el amarillo ocre y luego el café ocre en esta parte. Y por último el chocolate. Esta parte iría sombra. Estas dos entradas. Difuminamos bien. Y con un poquito de blanco vamos a poncear. En la parte donde iría la luz. Igual la patica. Vamos a aplicar el amarillo ocre como base. El café ocre donde va la sombra. Difuminamos. Toda esta área iría con sombra. Esta área también. Definimos bien los bordes.
Difuminamos. Y con el chocolate intensificamos la sombra. Aplicamos en toda esta área chocolate, difuminamos, teniendo en cuenta no dejar perder la luz. Donde aplicamos el ocre, café ocre, aplicamos chocolate para dar más profundidad. Difuminamos bien. Ahora voy a pintar esta parte de la patica. Estoy utilizando la gel textil y con el pincel chino difuminamos. Voy a aplicar el salmón en esta área, más o menos hasta la mitad. Y con blanco mate vamos a dar la luz. Y difuminamos. Con el pincel chino redondo vamos a puncear esta parte. Y la pintura blanco mate. Iluminamos toda esta área. Igual vamos a pintar la otra patica. Ahora vamos a pintar el pañal. Estoy utilizando la gel textil. Con un rosa bebé vamos a aplicar como base. Vamos a aplicarla plano. No necesitamos realizarle sombra. Para que no nos quede tan fuerte. En toda esta área aplicamos el rosa. Y con un fucsia vamos a delinear toda el área del pañal. Igual esta parte. Voy a trabajar este pedacito que me quedó del cuerpo con chocolate y con un pintapuntos voy a aplicar punticos en el pañal
con el mismo fucsia. Ya nos quedaría terminado. Espero que les haya gustado y hasta otro próximo video.